Bueno, cuando hay una pérdida súbita, sí, ¿no? Y esto generalmente ocurre en los adolescentes, ¿no? Últimamente yo he visto casos que llegan jóvenes, ¿no? Por haber estado caminando en la calle con sus audífonos y de pronto estaban metidos en esto de las marchas y explotó un petardo y todo eso y perdió la audición, ¿no? O sea, obviamente la persona se deprime, se aísla. ¿Por qué? Porque la audición es un sentido que nos permite relacionarnos. Somos seres sociales y necesitamos escuchar para poder hablar, para poder comunicarnos. Entonces, ya vernos limitados con este sentido, pues obviamente nos trae problemas, También ¿no? aquellas personas que ya nacen, ¿no?, con este problema. Bueno, los niños que nacen con sordera directamente, ellos son niños normales, ¿no? Son niños que no tienen ningún otro problema si es que solamente estamos hablando de una pérdida auditiva. Se van a desarrollar completamente normal. El niño sordo, en realidad, te da pautas, ¿no? El ser humano busca siempre la comunicación. Entonces, el niño sordo lo primero que va a buscar va a ser la cara de la mamá, las expresiones. Entonces, empezamos a copiar, ¿no? O sea, y obviamente, cuando llega la etapa de la escolarización es donde sí él va a notar realmente la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por eso es que se recomienda, apenas se haga la detección de una pérdida auditiva, o sea, este niño estimularlo, ¿no? Hay diferentes metodologías. De acuerdo a la pérdida podemos oralizarlo o también podemos empezar con la lengua de señas. Bueno, somos una sociedad donde definitivamente hasta para las personas que tienen todos los sentidos bien puestos, les es muy difícil encontrar las oportunidades como para poder proyectar su futuro, para encontrar el grado de realizaciones que uno siempre sueña. Imagínense para las personas que tienen dificultades, como el caso de la sordera, si hablamos en términos mayores del problema. Así que mucha atención a esa gente, mucha colaboración, mucha solidaridad, mucho apoyo, pero sobre todo hacerles sentir iguales, ¿no es cierto? No hacerles sentir diferentes. ¿Cómo los hacemos sentir iguales? Con mucho amor, con mucho cariño, con mucho afecto, que eso es lo que se necesita para con ellos, mucha atención a sus necesidades. Es así como tenemos que actuar. A ver, doctor Rivera. Sobre ese punto me gustaría... Sí, pero claro, adelante. Esa es una situación muy importante y eso me gusta del noticiero de tu canal, porque tenemos la obligación de adecuar socialmente a estas personas. El tener un informativo con una persona que hace lenguaje de señas, que las haga sentir que también tienen el derecho de informarse y demás, es una cosa muy importante. Por eso, además de poner todo nuestro empeño en hacer que escuche, el tener situaciones alternativas de comunicación, la biolectura, lenguaje de señas y demás, que tengamos instituciones que podamos albergar para que dentro de la sociedad se puedan manifestar, se puedan desenvolver, como tú has dicho, pese a la dificultad, ser seres plenos, y así lo tenemos que tratar a cualquier persona en general con trastornos auditivos. Definitivamente, y estamos a tono, doctor, tiene usted muchísima razón, y los medios tenemos una función que evidentemente es socializar aquellas recomendaciones de los profesionales para que la gente tome a bien y de manera realmente efectiva todo lo que se necesita hacer. A ver, doctor, tenemos siempre nacemos con vellitos que nos salen en las orejas, ¿no es cierto?, acá adentro, la cerita, etcétera. Pero mucha gente se ocupa todo el tiempo de quitarse la cerita, toda la cera posible, quitarse todos los vellos posibles, lo propio de la nariz, ¿no? Se quita todo, no existe un solo vello ahí. Todo tiene su función. Sí. ¿Qué función tienen esos vellitos y esa cerita en el oído? El cerumen que tenemos es el producto de unas glándulas sebáceas modificadas por la naturaleza para proteger el oído. Este cerumen tiene sustancias bactericidas, evita infecciones. Entonces, el sacarlas, estamos quitándole una barrera. Ciertas partículas de cierto tamaño en situaciones que hay mucho polvo y demás, que pueden entrar y tener contacto contra la membrana timpánica, pueden ser atrapadas por esta grasita, este cerumen. No es mugre, no es suciedad. O una mosca que finalmente se quiere meter ahí. Exacto. En lugares que son más templados, hay mucho mosquito, la gente tiene más producción de cerumen, porque así es la naturaleza, nos protege. Entonces, los libros antiguos de medicina les enseñaban a los médicos que cuando su paciente le pregunta ¿con qué debo limpiar mi oído?, usted le responderá con los codos. Y así tenemos que hacer. Es más fácil que recuerde una persona, me ha dicho que me limpie con los codos, ¿no ve? A decir, no se debe manipular, que solamente la parte externa, que las curvaturas, nada. Los oídos no se tocan. Así nomás es. Sí, sencillo. Así de claro, escúchenlo bien. A ver, sobre todo las chicas coquetas que están viendo el noticiero. Antes de pasar con el tema de los tratamientos de las discapacidades auditivas, tengo una pregunta que va desde las redes sociales, doctor.
Acá nos pregunta uno de los usuarios, seguidores de Hora 23. ¿Las discapacidades auditivas, las hipoacusias, la sordera, puede ser hereditaria? No estamos hablando de congénita, sino hereditaria. Sí, hay varios síndromes, hay varias enfermedades genéticas, sindrómicas y no sindrómicas, así se clasifican, donde se puede pasar por diferentes genes, ya sean dominantes, recesivos o ligados al X, la hipoacusia. Entonces son un montón de enfermedades. ¿Ya? Y es muy frecuente, nosotros hacemos la calificación de discapacidad para el departamento, donde viene la mamá, viene la hija con total cofosis, completamente sorditas. ¿Ya? Entonces hay un montón de enfermedades hereditarias, genéticas, que cursan con hipoacusia, inclusive pérdidas totales, las cofosis, las sorderas. Doctora Bernadette Iglesias, quiero que usted nos hable de esos grados de afectación en el oído que se van sintiendo a medida que uno va creciendo, van sumando los años, ¿no es cierto? En el corte nos decía algo al doctor Rivera respecto de cómo es una acumulación de factores que determinan que a determinada edad pues se presenten problemas en el oído, unos más graves que otros. Cuéntenos eso, hablemos de la presbiacusia. Bueno, la presbiacusia se presenta en las personas adultas, ¿no? Mayores. Como dijo el doctor, puede aparecer a partir de los 35 años, dependiendo también de esa parte hereditaria que nosotros tengamos. Pero también aquí es importante nuestra historia de vida, ¿no? O sea, si yo he trabajado en un ambiente donde estaba expuesta a ruidos y sin protección, a la larga, como todo se nos va gastando en el cuerpito, pues también la audición va bajando. Y eso incluye a aquellos muchachitos de hoy que los viernes y sábado, discoteca, full, los parlantes ahí, el concierto, que está Ricky Martin en el estudio, pum, al parlante, ¿no es cierto? Por eso justamente en las discotecas está pues el letrero ahí grande, ¿no? Una exposición a más de 90 decibeles por más de 3 horas, si no estoy mal, trae problemas de audición. Lo que no dice la discoteca es que usted está expuesto a 115 decibeles en este momento, claro, ¿no? Mucho más de los 90. Claro, sí, y es por eso que cuando salimos de la discoteca justamente aparece, ¿no?, el zumbido, ¡tí!, empieza a sonar, que para nosotros de pronto jóvenes es algo normal, porque hemos estado en un ambiente ruidoso. No, tan fuerte la música que se queda escuchando eso en la cabeza una semana entera. A la larga, pues es un problema de audición, ¿no? O sea, cuando estén ancianitos lo van a sentir más. Claro. Las personas que son policías, por ejemplo, no están disparando, las personas que disparan, los pilotos que están expuestos a ruido, nuestros varitas que están expuestos a ruido, los mismos maestros, ¿no?, que de pronto, o sea, estamos sin darnos cuenta expuestos al ruido constante de los niños en el colegio, esos gritos, ¡ah!, en los parvularios, en el recreo. El ambiente, o sea, hay contaminación acústica y de pronto no nos estamos dando cuenta que nos estamos dañando la audición. Sí, entonces, en realidad, todos estos factores, o sea, que no le prestamos atención, pues nos lastiman. ¿Cuáles son las alternativas ahora, doctores, para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva? Me imagino que los tratamientos varían mucho, depende del tipo de discapacidad, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son las alternativas que tienen estas personas? Si se trata, digamos, por una ocupación de la caja timpánica en niños, una otitis media serosa, se puede operar, se hace tratamientos. Si es una disgenesia, hay que tener muy en cuenta que hay niñitos que nacen, digamos, con una atresia, no tienen una orejita, pero tienen la otra. Entonces los papás preocupados dicen, ¿cuándo le van a operar? Le van a hacer un agujerito para que escuche. Y como hemos visto, las estructuras anatómicas son mucho más complejas que hacer un simple agujerito. Entonces se hace la estimulación, van a la fonoaudióloga, se hace el seguimiento cada 6 meses, anualmente, las mediciones de audiciones, y se trata al paciente como oído de oro, porque basta que escuche un oído, no tiene ninguna alteración del lenguaje, de la comunicación. Entonces hay que cuidar cuando hay un paciente con una audición monoaural, que solamente un oído funciona, ese cuidar, ¿ya? Y las otras alternativas que hemos visto ahí en las imágenes, los audífonos y demás, que tienen sus indicaciones muy precisas. Si no está bien medido, si no está bien indicado, se puede gastar un montón de dinero porque no son baratos, los que sí sirven no son baratos, y el paciente compra el audífono y se calcula que el 25 a 30% de las personas que compran un audífono y tienen el audífono no les sirve.